Bueno, pues esta mañana vamos a meditar en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Es Colosenses 1:9. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Coloso, junto con el hermano Timoteo, tienen este corazón. Dice: desde el principio no cesamos de orar por vosotros. Obviamente que había una gran necesidad en esta iglesia, y esta es la iglesia en la cual tú lees la carta. Es pequeña la carta, pero te va a hablar, tiene grande enseñanza de quién es Cristo, y te va a hablar también acerca de vivir esa nueva vida en Cristo, de vivir en el Espíritu. Esta es esa carta que te habla acerca de vivir en el Espíritu, no en la carne, de cómo conducirse. Esta es la carta que te habla de esposas, estar sujetas a vuestros maridos. Te habla mucho acerca de la oración. Pero en este pasaje hay algo en particular que él pide. Número 1, dice, la oración, nuestra oración, dice: no cesamos de orar por vosotros y de rogar, de orar y rogar, dos cosas diferentes, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es clave en la vida de cada uno de nosotros, estar llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que nosotros vamos a saber exactamente cuál es la voluntad del Padre hacia con nosotros. De ahí parten muchas equivocaciones que nosotros hacemos cuando no conocemos cuál es la voluntad del Señor, cuando nosotros actuamos en lo que nosotros queremos hacer y no en lo que es su voluntad. Muchos errores que cometen y que vienen en nuestras vidas son basados en esto, en que no sabemos cuál es la voluntad del Padre porque no la buscamos. Él había reconocido esta falta en ellos y dice: nosotros estamos orando sin cesar, rogando a Dios por vosotros para esto, para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso fue número 1. Dice: en toda sabiduría. Esto es clave, y si tú lees este libro, tú vas a ver esto: sabiduría, 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 sabiduría. ¿Por qué sabiduría es algo esencial que él pide? Porque la sabiduría lo es todo. Si ellos no tienen sabiduría, y por ende nosotros, si no tenemos sabiduría, vamos a hablar fuera de tiempo, vamos a decir cosas que no teníamos que decir, vamos a hablar y actuar de manera errónea. La sabiduría te va diciendo cómo actúas, cómo no actúas, cuándo tienes que actuar, cuándo no tienes que actuar, cuándo tienes que callar, cuándo tienes que hablar. La sabiduría te va a decir qué es lo que tienes que hablar, qué es lo que no tienes que hablar. La sabiduría te va a afectar en tu matrimonio, en tu negocio, en tu vida espiritual, en todo. La sabiduría tiene parte. Por eso tú lees este libro y sabiduría, 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 sabiduría. Esa es la oración de Pablo y de Timoteo hacia la iglesia en Colosas, y esa es la oración que debe estar en cada uno de nosotros. Señor, quiero saber tu voluntad. Señor, dame esa sabiduría, porque en veces yo no sé qué hacer, no sé qué decir, cómo, dónde, cómo, cuándo. La sabiduría te lo va a dar. Y número 3, dice una traducción en particular acerca de este versículo. Dice: y
que seas lleno. Son tres cosas: del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dos cosas muy diferentes: ser inteligente del libro o ser inteligente de la calle, porque ahí dicen, no, pues yo no tengo inteligente del libro, pero yo soy inteligente de la calle. Es una terminología. Pero aquí nos habla inteligencia espiritual. ¿Por qué inteligencia espiritual? Porque la inteligencia espiritual solamente el Espíritu te la puede dar. Amén. Inteligencia espiritual. ¿Cuál es nuestra oración y cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es mi oración? Y que el Señor me llene de esto y que el Señor te llene a ti de estas tres cuestiones. Que conozcas su voluntad, que seas lleno de sabiduría. La sabiduría te va a evitar muchos problemas. Y inteligencia espiritual. Una cosa es ser inteligente y fíjate lo tremendo que es. Tú puedes no ser inteligente, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy inteligente, yo no fui a la escuela. ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene eso, sí. Yo no tengo un título, no tengo una maestría, no soy inteligente. Pero fíjate qué tremendo. Aunque no tengas un título o una maestría, el Señor te da inteligencia espiritual, y esa es mayor que cualquier inteligencia que tú puedas tener. Esta es la meditación para este día. Bendiciones.